Pues ahí está el tema del día de hoy, derecho laboral, y para ello nos acompañan para hablar del tema el licenciado Leopoldo Uribe, especialista en derecho laboral. Bienvenido, abogado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, y la licenciada Elizabeth Amalia Sánchez Cuellar, defensora pública. Buen día. Hola, buenos días, muchas gracias igual por la invitación. Pues adentrémonos al tema de derecho laboral. ¿Cómo ves, abogado Leopoldo, un diagnóstico a lo mejor inicial de cómo estamos en México, un poco cómo llegamos aquí en este momento? Correcto, mira, yo creo que hemos tenido grandes avances en los últimos años. Es decir, veníamos de un procedimiento anterior, que bueno, seguramente ahorita lo vamos a platicar, pero en el último año ha habido grandes cambios. Yo advierto que podemos ir mejorando en muchos aspectos, ¿no? Desde temas de mayores prestaciones para los trabajadores, como es el tema de las vacaciones, que yo creo que también lo tocaremos más adelante, pero en términos generales yo percibo un ambiente laboral mejor al que teníamos hace algunos años, con una cultura diferente, tendiente a la conciliación más que a la polarización entre las partes, ¿no? Entre trabajadores y patrones. Entonces yo creo que vamos a ir avanzando en ese sentido, y yo creo que vamos a finalmente a un punto de mayor civilidad en las relaciones laborales. Porque la exigencia va aumentando día con día. No sé, abogada, ¿qué es lo que más recibe la Defensoría en este tenor? Vaya, despidos injustificados, ¿no? O sea, de todo lo que es la materia laboral, o que puede abarcar la materia laboral, nosotros como instituto de lo que más vemos es despidos injustificados, ¿no? Actualmente ya con las reformas o a partir de que se da esta reforma laboral con su difusión y lo que trata de amparar este nuevo proceso laboral, lo que son temas de acosos, bullying, explotación, cambios de condiciones laborales, es lo que actualmente estamos como recibiendo ya también en este tema, ¿no? Es decir, ya hoy en día la mujer que es violentada por un embarazo o algún tipo de acoso, moving, ya lo estamos hablando. Antes eran temas como que no se hablaban, como que era, pues es parte del trabajo, ¿no? Es parte de, ¿qué te esperas, no? Pues obvio estás embarazada, ¿no? Y hoy en día no, hoy en día ya esta difusión que se le está dando esta reforma, pues les da a los trabajadores, a las trabajadoras esta amplitud como para poder decir, no, oye, estoy siendo abusada o se están violentando mis derechos laborales, quiero asesoría, ¿no? Entonces ya se ve como hay un conflicto o un punto que requiere ser atendido, ¿no? Entonces ahorita estamos con este tema. Porque es muy común esto en nuestro país, ¿no? Es como en la conversación del día a día, pues es que hay 1000 detrás de ti, ¿no? Si te gusta, aquí está, ¿no? Pero eso no es motivo para no poder alzar la voz. O sea, la ley está, y sobre todo el Poder Judicial está para servir a la gente. Es correcto. Efectivamente, como lo señala la abogada, surgen, o más bien yo creo que se visibilizan estos conflictos que siempre existieron, y afortunadamente el día de hoy se puede hablar del tema, ¿no? Y si bien hay 1000 atrás, esto no ahora ya no es de que sabes que te vas y el que sigue, ¿no? Afortunadamente el procedimiento actual permite la conciliación y la plática entre las partes, y me parece que eso, además de que es el ánimo por parte de las autoridades de resolver los temas a través de la plática, va a ir cambiando, ¿no? Y solucionando estos conflictos que pues antes sabíamos que estaban ahí, pero no se tocaban, ¿no? Abogado, ¿estos conflictos se siguen llevando ante las juntas locales de conciliación y arbitraje? No, las juntas, es importante señalar que una reforma a la Ley Federal del Trabajo que deja a un lado ya las juntas federales, las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales. Desde el año pasado, en octubre del año pasado, dejaron ya de recibir las demandas y se inicia un nuevo procedimiento a través de centros de conciliación locales o federales, según sea el ámbito de competencia, y de ahí el acudir a tribunales laborales. Es un procedimiento completamente nuevo, me parece que mucho más de contacto con los usuarios, con trabajadores y patrones, donde se privilegia
inicialmente la conciliación, aunque siempre existió el título, ¿no? En las juntas, pues, se llamaban juntas de conciliación y arbitraje, pero la realidad es que la conciliación era pues solamente de palabras y de que pues llegabas a la audiencia, ¿no? Te preguntaban, abogados van a conciliar, se pusieron de acuerdo. No, miren, por el momento, bueno, no, entonces vamos a continuar con el procedimiento. Era algo muy común, ¿no? No se insistía, no se insistía. Y ni se guiaba cómo podía ser una conciliación. Muy burdo. De hecho, sí, anteriormente ante las juntas lo que era la conciliación era algo que estaba en papel, ¿no? Que esa era la fase de la audiencia. Pero en realidad lo desahogan los secretarios como una simple, ¿quieres? ¿No quieres? Yo sigo porque tengo 20 audiencias más. No. Entonces, pues sigamos, ¿no? O sea, no tengo como el tiempo para mediarlos o conciliarlos, ¿no? Este es el punto. Así es. Entonces, efectivamente, ahora con las reformas a la ley, inicia con esta instancia ante los centros de conciliación, que además son ajenos a quien va a juzgar, ¿no? Y es un requisito a agotar antes de iniciar el juicio. De manera que sí se hace una labor un poquito más ardua de conciliación por parte de la autoridad con personal calificado para llevar a cabo la conciliación y a venir a las partes a evitar conflictos. Yo creo que se han evitado muchos. Yo veo, al menos en la práctica que tengo el día de hoy, pues sí se ha reducido considerablemente la cantidad de juicios, porque muchos se quedan en esa parte de la conciliación. De la mediación. Y por ejemplo, también nosotros en el Poder Judicial, en el Centro de Justicia Alternativa, también es una opción para mediar entre patrón y empleado, ¿no? Si llega a haber algún conflicto en esta naturaleza. ¿Cómo es este nuevo procedimiento laboral? ¿Cómo ya son las etapas en estos juicios laborales en caso de llegar a alguno? Gracias, abogado. Sí, como lo comenta el abogado, primero tenemos que agotar de forma obligatoria una conciliación. Esta conciliación se lleva a cabo a través del Centro de Conciliación Estatal Federal. Ellos tienen su propia fase para la conciliación para poderla llevar a cabo. Al final del día o de forma reducida tiene que durar 45 días y con ello se emite un cumplimiento, un convenio o en su caso una constancia de no conciliación. Esta constancia de no conciliación pues ahora sí es la que en la fase jurisdiccional ante tribunales pues nosotros de primera instancia requerimos, ¿no? Es decir, un comprobante que acredite que las partes agotaron esa conciliación y ya lo que es el nuevo procedimiento va a ser ventilado en el Tribunal Laboral Federal Estatal, dependiendo la materia. La fase, a grosso modo o de forma breve, dura de una etapa preliminar, que es como una fase escrita, y una fase oral, en el cual, pues, obvio, a través y con presencia de un juez, pues se va a dirimir todo lo que es el conflicto, ¿no? Entonces, en teoría tenemos como estas dos etapas o dos fases, una escrita, que es para una audiencia preliminar, y una oral, en donde ya tenemos una audiencia de juicio. Posterior a ello, en la audiencia de juicio se desahogan pruebas y ahí en ese caso se cierra con alegatos y en su caso emitir una sentencia, ¿no? A grosso modo. Qué importante, abogada, que le hayan dado este realce al mecanismo alternativo en este caso para que se lleve a cabo checar el tema en una conciliación y ya no sea dentro del juicio, porque así se desahoga mucho la función entonces de los juzgados. Claro, por supuesto, como lo comenta aquí el abogado, ¿no? O sea, ya hoy en día es una conciliación efectiva, ¿no? Una conciliación en donde una autoridad, que es un organismo descentralizado, está facultado para llevarla y preparado y capacitado para hacerla. Ya no es un tema en el que por desahogar carga de trabajo y demás se pueda dar como la vuelta, digamos, sino ya es algo en el que necesariamente los concilia. Y yo podría apostar igual que más del 50% son agotados ahí, no llegan a una etapa de juicio y solamente aquellos que, bueno, ya son como temas muy en específico, ya traen como ahí un conflicto más, pues se pasan a esta fase jurisdiccional, ¿no? Sin embargo, es importante precisar, no implica que durante el juicio no haya una conciliación.
De hecho, uno de los procedimientos o uno de los principios del procedimiento laboral es meramente conciliatorio, ¿no? Entonces, a pesar de que ya hay una etapa o ya entramos a una fase jurisdiccional ante un tribunal, el juez siempre va a invitar a la conciliación, ¿no? Tienen esa segunda oportunidad, por así decirlo, ¿no? Esa facultad de obligación, ¿no? O sea, esa es facultad de obligación del juez, el invitarlo siempre a dialogar, ¿no? Antes de aperturar una audiencia, independientemente de en qué fase o en qué audiencia se encuentre, los invita a las partes, ¿no? Ya platicaron, hicieron cuentas, hay acercamientos y digo, ahí les da como mayor acercamiento porque están presentes los patrones y los trabajadores, ¿no? Entonces, siempre tratando de tener esa inmediatez o esa inmediación en donde no haya como intermediarios que pudieran alegar intereses que no sean meramente del patrón y el trabajador. Hablaban anteriormente de despidos injustificados, que es como el gran volumen de demandas que llegan. ¿En qué línea, por ejemplo, podemos ya decir que es injustificado? ¿Es meramente de la percepción del trabajador? ¿Hay algún escrito en el contrato laboral que pueda definir eso? ¿O a ustedes como abogados se les dificulta? Mira, creo que primero usaste una palabra muy importante, porque en materia laboral dices que esté en el contrato. Si bien es cierto que debería existir, y la mayoría de los trabajadores deberían de tener un contrato escrito donde se establecieran sus obligaciones y derechos, lo cierto es que en la práctica yo creo que más de la mitad de las relaciones de trabajo no tienen un contrato escrito, son contratos verbales, ¿no? De manera que eso complica un poquito la situación a veces para el trabajador de entender en qué momento o en qué supuesto hay, y también para el patrón, yo creo, ¿no? Hay o no un despido con justificación o injustificado. Sí, si no está clarificado el derecho y la obligación de cada quien. La ley lo establece claramente, ¿no? El artículo 47, si no me equivoco, establece cuáles son las causas para una rescisión justificada por parte del patrón, ¿no? Vamos a citar uno o dos ejemplos, ¿no? Porque son varias las causas, pero puede ser, por ejemplo, que el trabajador deje de presentarse a laborar por más de 3 días durante un mes, o puede ocurrir que llegue en estado de ebriedad, o alguna cuestión de agresión, ya sea física, ¿no? Contra algunos compañeros trabajadores o contra al patrón. Pues, ¿qué más podría ser? Algún ilícito, ¿no? La sustracción de alguna cuestión. Computadora o algo así. Es muy común de repente que se les hace fácil pues tomar unas piezas de las que se están produciendo porque se venden bien afuera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de conductas dan lugar a un despido justificado. ¿Qué sería un despido injustificado? Que pues solamente porque, sabes que ya la verdad es que no me gusta cómo me ve este trabajador y pues siento como que es revoltoso y me va a poner a los otros en contra y ahora, por ejemplo, que está tan en boga el tema de las cuestiones de género y etcétera, ¿no? Que no, esta mujer ya nos está poniendo aquí un problema y ya quiere que la traten bien y que no le digan no sé cuánto. No, mira, mejor quítala. Ya sácala. A mí me ha pasado, ¿no? Uh-huh. Me ha pasado muchas ocasiones que me dicen, abogado, es que vamos a sacar a esta persona. Ya la queremos despedir. Oiga, ¿y por qué la van a despedir? Me pasó recientemente, ¿no? Pues es que sabe que es muy revoltosa y está con esas cosas del género y de los grupos estos LG, no sé qué cosa, porque así te dicen. Sí. Y yo ya quiero que no esté aquí, porque nada más me va a alborotar. Es el caso de una industria textil, costureras, y entonces me está levantando el gallinero, claro, ¿no? Y entonces ya la quiero sacar. Oye, ¿por qué? Pues me mete en conflicto a la gente. ¿Qué? ¿A poco eso no es suficiente causa? Pues no lo es, ¿no? No lo es. La falta de control por otros medios tampoco es. Sí, no lo es, ¿no? Entonces, sí es muy... aunque la ley tiene causas específicas para que dicen cuándo una relación de trabajo puede rescindirse con justificación, lo cierto es que en la práctica muchas veces la gente no alcanza a distinguir cuándo sí y cuándo no, porque de verdad cuando se los digo es que en este ejemplo que les ponía yo, el señor estaba seguro
de que él tenía la razón y de que tenía y que no tenía que pagarle ni un clavo a la trabajadora, ¿no? Y eso es muy común. Entonces ahí es donde se gestan los problemas y ahí es donde ahora se hace mucha labor en los centros de conciliación para evitar esos problemas, pero se da, ¿no? Total falta de información, ¿no? En Es ciertos temas de capacitación, ¿no? Ajá. Es el desconocimiento lo que causa muchas veces los conflictos. Y esto también entra en el abanico de la percepción de cada quien, que eso es lo difícil también. Sí, por supuesto. Digo, aquí decíamos, ¿no? Cuando llegan y te concilian, hay algo claro que vamos a atender, que el patrón tiene su versión y el trabajador tiene su versión, ¿no? Entonces, el trabajador, y puede ser, ¿no? El trabajador alega que pues le están despidiendo injustificadamente porque no le pidieron por favor una cosa, porque le dijeron que se tenía que presentar al otro día a trabajar a las 8 y entonces le están cambiando el horario, no sé, muchas cuestiones que desde su perspectiva pues evidentemente no está justificada, ¿no? El que le tuvieron que haber dicho con anticipación de 24 horas, igual, ¿no? El patrón va a llegar con su versión de decir, oye, no, es que yo te doy de baja porque estás hablando con otros trabajadores de tus temas, ¿no? Y me estás alborotando algo más, ¿no? Estás en redes sociales mucho tiempo. Exactamente, o ese ¿no? break del cigarro. Yo conocí una empresa en la que les daban permiso de salir a fumar y ese break del cigarro se acabó porque, pues, o sea, en vez de ser un break de 5 o 10 minutos, pues ya era de 1 hora, voy, desayuno, casi me echo una siesta. O sea, se abusó un poco ahí del poder, ¿no? Por supuesto. Pero mientras no haya, digamos, a lo mejor alguna prueba de... No sé, si checas por biométricos, alguna cámara de vigilancia, es como difícil. Pues fíjate que más que eso yo siempre les digo a mis usuarios, porque de verdad, o sea, llegan con temas de, es que a mí me da más trabajo que al compañero. Oye, pero te está pidiendo que te quedes más de tu jornada laboral, ¿no? Entonces está dentro de tus actividades, ¿no? O te pidieron, te fuiste contratado para un call center y te están pidiendo que barras, bueno, entonces sí, ¿no? Pero si está dentro de tus actividades, sí. Aquí yo creo que el punto sí es como concientizarlos. Esta parte de la conciliación es precisamente para eso. Nadie va a tener la razón, el único que va a poder determinar va a ser un juez el si fue justificado o no. La ley sí te establece parámetros. Bueno, si hubo una rescisión tiene que ser por escrito, me la tienes que decir, es decir, sí lo establece la ley te dice cuando se termina una relación laboral cómo se tiene que dar esa terminación, justificada o no, ¿no? Y eso es lo que en juicio tú lo vas a acreditar, pero lo vas a acreditar con base en esos parámetros que establece la ley, no porque tú lo apreciaste, no porque lo apreció el trabajador, sino por si cumpliste o no esos requisitos, ¿no? Entonces yo creo que el derecho laboral, ese es lo complejo de que es social. Es la percepción que cada uno tiene de si lo que está realizando laboralmente está siendo valorado, está siendo pagado, si está siendo bien retribuido o no, ¿no? Entonces... Luego también entre sociedad tenemos hasta consejos, ¿no? Sácale foto, captura que tuviste algún correo o imprime algo que compruebe que de veras estuviste ahí laborando, en fin. Tenemos que ir a la primera pausa de este programa, pero continuamos con el tema de derecho laboral. Llámenos y cuéntenos sus casos, 2222-737716 o por WhatsApp 2215-875657. Esto es De la Mano con la Justicia. Regresamos. ¿Te quedaste con dudas? Contáctanos en cabina 2222-737717 y 800-224-3000. Sigue escuchando De la Mano con la Justicia. Sistema de Información y Comunicación del Estado. Conectando Puebla. SICOM Radio te conecta con la cultura. Perifonía. Martes 10 de la noche. SICOM Radio. Conectando Puebla. Habla Andrés Manuel López Obrador. Les presumo para orgullo de todos. La economía está creciendo. El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera. Prácticamente no hay desempleo. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero no olvidamos que por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. Habla Andrés Manuel López Obrador.
En materia educativa hicimos 4 compromisos básicos que estamos cumpliendo. Becas para estudiantes de familias pobres. Presupuesto para sociedades de madres, de padres de familia, para el mantenimiento de las escuelas. Nuevos contenidos educativos, científicos, pero humanistas. Y mejores condiciones laborales para maestras y maestros. Estamos cumpliendo por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe, Gobierno de México. Gaspar N. Pérez, mejor conocido como Capulina o el rey del humorismo blanco, nació en Chignahuapan, Puebla. Fue un actor, comediante, músico, cantante, productor de cine y guionista mexicano. Fue uno de los actores poblanos más destacados, con innumerables éxitos como protagonista en comedias, junto a su inseparable dupla, Viruta. SICOM Radio. Conectando Puebla. ¿Te perdiste la emisión? Consulta el podcast de La Mano con la Justicia a través de las redes sociales del Poder Judicial, en Facebook y Twitter. Regresamos, esto es De la Mano con la Justicia y vamos al Poder Judicial en un minuto. El pasado martes 22 de agosto, el Consejo de la Judicatura acercó la justicia a la gente del municipio de Atlisco con asesoría jurídica gratuita. El Consejo de la Judicatura conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado viernes 25 de agosto. Un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres. Y la Escuela Estatal de Formación Judicial dio la bienvenida a la generación 2023-2025 de nuestros posgrados el pasado viernes, dando inicio a las actividades con la presentación especial del libro Medios de Impugnación en el Juicio de Amparo, de la autoría del doctor Salvador Castillo Garrido. Esto fue algo de las actividades del Poder Judicial en esta semana. Y bueno, tenemos una pregunta de un usuario de Cholula. Entonces, ¿a dónde, si ya pertenecen al Poder Judicial, los tribunales se encuentran en Ciudad Judicial? Abogados no, ¿verdad? No. Son los tribunales, ya sí pertenecen, pero están ubicados en otras dependencias. Sí, yo creo que es importante que los usuarios sepan, los trabajadores sepan que si surge un conflicto, lo primero que deben hacer es acercarse al centro de conciliación, ¿no? Lo comentábamos ahorita en el receso, que es una etapa prejudicial y que debe agotarse previa al juicio, ¿no? En este caso, si estamos hablando de competencia local, ¿no? La ley separa en materia federal, en materia laboral, competencia local y competencia federal, ¿no? Pensemos, como un ejemplo muy rápido, competencia federal, a lo mejor la industria automotriz, a lo mejor los trabajadores textiles, ¿no? Eso es federal. Y local, pues puede ser algún empleado de alguna tienda departamental, por ejemplo, ¿no? Una pequeña y de mediana alguna empresa. pequeña empresa, entonces ahí es local. ¿Qué es lo que deben hacer? El caso de Puebla, local, tendrían que acudir al centro de conciliación que se ubica, si no me equivoco, es la 11, ahí ya viene a ser 11 Norte, ¿no? Está entre la 11 y la 8. La 11 y la 8. 11 Sur, 8 Poniente. Ahí viene a ser, sí. Donde estaba el Instituto Poblano de la Juventud, contra esquina sobre la 8. ¿No? Tienen que acudir, muchas veces incluso hacen la solicitud de conciliación en línea, tienen que generar ahí un folio para que los citen. Se cita a la parte patronal para que acuda
y se lleve a cabo ese procedimiento de conciliación. Si se ponen de acuerdo, ahí se acaba el conflicto. Si no se ponen de acuerdo, entonces se le da una constancia al trabajador de que se agotó esa etapa y ahora sí debe acudir a los tribunales, que en este caso están ahí por el caso de Puebla. Los tribunales locales están enfrente del Parque de San Francisco, donde antes estaban los juzgados federales, y hay los juzgados penales ya viejitos del procedimiento anterior. Ahí están también los tribunales laborales. Y mencionabas que este órgano de conciliación es un órgano descentralizado. Sí, no pertenece al Poder Judicial, ¿no? Los tribunales sí pertenecen al Poder Judicial a partir de las nuevas reformas. Es correcto. Ok, así queda aclarada la duda para este usuario. Bueno, seguimos platicando en este tema. ¿A dónde se llevan a cabo los juicios laborales? Otra pregunta, ya lo mencionamos ahora. Y ¿qué tipo de juicios laborales existen ahorita? A ver, abogada, que nos platique. Yo monopolizo aquí el micrófono. No, está bien. Bueno, depende de la naturaleza del conflicto, ¿no? Decíamos, puede ser un procedimiento especial, puede haber procedimientos especiales que son como, por ejemplo, una declaración de beneficiarias, cuando hijos, esposos o alguna persona de algún trabajador que haya fallecido pretende realizar el cobro pues de ese derecho laboral que le haya generado, ¿no?, al extinto. Entonces se promueve una declaración de beneficiarios, un procedimiento especial. Existen más procedimientos especiales, como es por ejemplo un paraprocesal, en el que se pretende, o la ley así lo establece, que son juicios en los cuales como tal no existe una controversia, una litis, un conflicto, pero sí necesitamos una declarativa por parte del tribunal, como por ejemplo el notificarle al trabajador un aviso de rescisión, el cual se ha negado a recibir, por ejemplo. Entonces se solicita que se intervenga el tribunal para hacerle esa notificación. En el caso de los trabajadores, cuando pretenden poner a disposición herramientas de trabajo, que se haya concluido la relación laboral por cualquier circunstancia, y ellos tengan a su cargo o en su resguardo cómputo, coches, vehículos, y lo pretendan poner a disposición del patrón, pero sin tener algún tipo de acercamiento, bueno, lo puede hacer a través del tribunal laboral. Entonces, estos juicios o estos procedimientos son procedimientos especiales en los cuales no siguen las mismas temáticas o reglas que un procedimiento ordinario. Sin embargo, igual tiene mecanismos, que es lo que pretenden es reducir tiempos, ¿no? El procedimiento ordinario, que comúnmente son despidos injustificados, y cualquier otro que sea de naturaleza colectiva, económica o riesgos de trabajo y accidentes de trabajo, ¿no? Son como procedimientos. Abogada, ¿todos estos procedimientos que mencionó se llevan a cabo en el nuevo sistema de oralidad? Sí, es correcto. Nuevo sistema de oralidad, todos estos se manejan a través de un procedimiento ordinario especial de naturaleza colectiva o conflicto colectivo. Hablamos de sindicatos, por ejemplo, o accidentes, riesgos de trabajo, ¿no?, a grosso modo. Y en el ejemplo, para las personas que nos están escuchando, de una orientación, si las despiden de sus trabajos, ¿qué es lo que tienen que hacer si los despiden injustificadamente? Bueno, en concreto, como lo comentaba aquí el abogado Leopoldo, digo, de primera instancia, ¿no? Si ellos sienten que están siendo despedidos injustificadamente, tendrían que acudir al centro de conciliación, agotar esa etapa de conciliación primeramente ante el centro de conciliación que está ahí entre la 11 y la 8, y posterior a agotar todas las audiencias de la conciliación, que máximo deben durar, la ley establece 45 días, se emite una constancia de no conciliación. Si no llegaron a un arreglo o un convenio, ya pasas a la etapa jurisdiccional y ya es elaborar propiamente una demanda en la cual cumplas los requisitos de la demanda ante un tribunal laboral, la presentas, ¿no? El tribunal laboral, solo para precisar, está en la 6 Norte, 1206, aquí en el centro. Ok, muy bien. Sí, por ejemplo, decías mucho, abogado, de los contratos verbales, que es como el grueso. Si yo quiero exigir mi contrato por escrito, ¿por ley me puedo proteger como trabajador, o la empresa se puede, pues, escudar en algo? Bueno, sí se puede, ¿no? Sí podríamos exigir que se otorgara en esos términos, sobre todo para tener la certeza de cuáles son las condiciones de trabajo, ¿no? Y no haya duda ahí
de si Horario. tengo que estar en un X horario, qué actividades voy a desempeñar, cuándo son mis días de descanso, vacaciones, etcétera. Por eso es importante que esté escrito, ¿no? La verdad es que, como lo digo, en la práctica muchas veces empiezan a trabajar y se van con, pero sí, pásale, ¿no? Pues si están en el taller mecánico, ¿no? Y llegó ahí con el tuercas, ¿no? Y le dice, pues pásale, ¿no? Y empieza de chalán, pues empieza de chalán, ¿no? Aunque a lo mejor el día de mañana es el maestro y es el que dirige el taller, pero empezó así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí surge muchas veces un conflicto, ¿no? Cuando empieza el trabajador con esa inquietud, y es que quiero que me lo des por escrito, bueno, y el otro, ¿qué piensa el patrón? Bueno, es que lo quiere por escrito porque me va a demandar, ¿no? O sea, y ahí es donde se empiezan a generar los conflictos que muchas veces no existían. ¿Y qué pasa muchas veces? Pues también es el consejo del compadre, ¿no? Oh, compadre, ¿cómo andas sin este contrato, hombre? ¿Eso qué? Y se genera un conflicto donde no lo había, ¿no? Porque a lo mejor hasta compadres eran el dueño del taller y el maestro, ¿no? Pero se genera el conflicto porque un tercero empieza a decir esa situación, ¿no? Me imagino también que en empresas familiares ha de pasar muchísimo. Por supuesto, ¿no? Incluso yo quería tocar el tema porque hace un ratito lo comentaron que cuando estamos en la comida o en la fiesta, ¿no? Y hay mucho desconocimiento. Nos quedamos con una idea de que cuando alguien demandaba en materia laboral, decían, no, hombre, espérate que el patrón se entere y le vas a cobrar salarios caídos y los vas a dejar en la calle, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta que estos salarios caídos hace mucho tiempo que fueron acotados. De verdad es increíble el desconocimiento de la ley y cómo muchas personas van a demandar y pues seguramente aquí la abogada no me va a dejar mentir, llegan y creen que se van a hacer millonarios con una demanda, ¿no? Esto fue, hace más de 10 años, o 10 años casi, ¿no? Un poquito más de 10 años, en noviembre del 12, si no me equivoco, que se reformó y los salarios caídos están reducidos a 1 año, nada más, ¿sí? Si tu juicio dura más, solamente puedes llevas 5 cobrar años de juicio, 12 meses de salarios caídos, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Y así como vi ahorita un poquito de cara de sorpresa, ¿cuántas veces no le he visto que pelan unos ojos? ¿Cómo? ¿Nada más 12 meses? Claro, Pues 12 meses son. Yo, en lo personal, y todos hemos aquí en la mesa de conocer a alguien que lleva en juicios laborales años, ¿no? Y aparte hay ciertas instituciones estereotipo conocidas por alargar los juicios, pues que tienen un muy buen buffet jurídico y demás, ¿no? Como son instituciones bancarias, ¿no? Y gente, pues instituciones grandes con poder, ¿no? Incluso hasta universidades grandes. Sí, claro. O sea, es que ese es el tema, ¿no? Pero ahora está acotado a 12 meses, ¿no? Y eso es importante que se sepa porque las expectativas en el conflicto cambian, ¿no? Y entonces es más fácil que tú puedas resolver un conflicto. Cuando la expectativa del trabajador es 1 año, dices, bueno, y te van a ofrecer mejor si me voy a conciliación. Una conciliación Claro. Y cobras de inmediato y pues hay un costo, ¿no? Ahí de oportunidad que muchas veces lo tomas y resuelves el conflicto. Digo, lo quise comentarlo porque se da mucho en las pláticas de familiares o el compadrito que te dice, no, ¿cómo crees? Pues si mi hermano ganó $500,000 en el juicio, ¿cómo crees que te quieren dar 50,000? Esa es una situación, ¿no? que genera muchos conflictos. También, por el contrario, hay personas que deciden no demandar a la empresa porque también dicen, a ver, te vas a poner a pelear con la empresa, no vas a ganar, ¿no? Y a eso iba también un poco, perdón que la interrupción, esta famosa lista negra, ustedes como abogados laborales, ¿existirá una lista negra todavía entre empresas o entre ciertos rubros? No contrates porque es conflictivo. Pues mira, la verdad es que a ciencia cierta, te soy sincera, que exista oficialmente, que haya como un buro de crédito en materia laboral, no. Pero sí a nosotros en el instituto nos han tocado varios trabajadores y eso es a partir de este año, yo te puedo decir,
en los cuales si son de la misma rama o de la misma gama, sí se pasan como la información, ¿no? Ahora, eso también ya hoy en día, con los nuevos criterios que tienen los juzgadores, está sumamente penado. Es como antes decían, es que le firme renuncia, híjole, pues ya no puedo hacer nada en juicio, ¿no? No, hoy en día ya los criterios son de verdad, tú necesitas, para haber renunciado, estar convencido y tener la libertad y voluntad de querer renunciar a tu trabajo, ¿no? Entonces, hoy en día, el tema de la renuncia, pues ya también quedó superada, ¿no? El cómo se evalúa, la carga que tiene, cómo va a ser valorada, ya hoy en día es distinta a lo que anteriormente era, ¿no? Lo mismo pasa para el tema de las listas negras de los trabajadores, ¿no? Si eso se pudiera manejar en un juicio a título personal, eso lo digo yo creo que también sería una fuerte sanción para las empresas, ¿no? Porque los criterios hoy en día lo que pretenden es eso, ¿no? Digo, tristemente en materia laboral todo se reduce a un número, a una cuantificación, ¿no? A cuánto te pago y cómo te pago, ¿no? Tristemente así es. Por eso lo importante de la sensibilidad para conciliar. Es cierto, antes pensaban que un juicio, híjole, pues no importa que no tenga audiencia, pues no importa que no me quiera pagar, me va a pagar al final 3 millones, 1 millón, ¿no? Y hoy en día no, hoy en día se trata de decirles, a ver, sí, pero solamente estos son los riesgos, ¿no? Solamente puedes cubrir en salarios caídos, por ejemplo, pues solo a 1 año, ¿no? ¿Qué tanto te conviene más cobrar eso hasta dentro de 5 años que dura el juicio o ahorita de forma inmediata? Menos, porque la conciliación es eso, las dos partes van a perder algo, ¿no? O sea, el patrón va a tener que pagar y el trabajador, obvio, no le van a pagar al 100, ¿no? Es muy importante. Si tú vas a una conciliación, no vas con una cuantificación del 100%, porque la patronal y acá el abogado va a decir, pues eso te lo pago después de una sentencia, después de que me cobres, ¿no? Pero en ese aspecto solo en salarios caídos en 12 meses, pero sí puedes, a lo mejor llevas 5 años laborando y que te den tu proporcional de, bueno, no, porque si es despido injustificado no tienes derecho a Ajá. No, hay prestaciones irrenunciables, que son las que dices, ¿no? O sea, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, son prestaciones de ley. O sea, esas te hayan despedido justificado o injustificadamente, a esas tienes derecho, al menos la proporcional del último año laborado, ¿no? Entonces, eso no está en negociación o conflicto, ¿no? Aquí el tema es el pago de una indemnización. Si te indemnizo porque te despedí justificadamente o injustificadamente, y cómo te indemnizo, ¿no? Y porque llevo 10 o 15 años. Sí, aquí es importante, yo creo que distinguir también dos situaciones. Uno, si hay un despido injustificado, hay que indemnizar. La indemnización es el equivalente a 3 meses de salario, 90 días de salario, con eso se indemniza, ¿sí? Y otro tema que es muy importante y que es delicado de tratar tiene que ver con la antigüedad, ¿no? Los trabajadores dicen, bueno, yo llevo mucho tiempo y he puesto sangre, sudor y lágrimas por la empresa, y ¿cómo es posible que hoy me den una patada? Tienen razón, yo no digo que no tengan razón. El problema que tenemos es con lo que plantea la ley por pago de antigüedad. La ley dice que por antigüedad el trabajador tiene derecho a cobrar 12 días de salario por año trabajado. 12 días. Y además ese pago está topado a un monto máximo de 2 salarios mínimos. ¿Otra vez pelaste los ojotes? Claro, por supuesto, si que es sorprendente, en televisión hubieran ¿no? visto mi cara de sorpresa. Por supuesto. Porque suena muy poco. Claro, pues es que por supuesto. Es muy poco para, por ejemplo, una carrera de 25 años en un lugar. Por supuesto que es muy poco. O sea, tú, si haces rápidamente la cuenta, a ver, no sé, Gaby, si nos pudieras hacer favor de hacer una cuenta rapidísima ahí en tu teléfono, pero vamos a pensar en una persona que tenga, vamos a decir, 10 años de trabajo, ¿sí? Que gana más de 2 salarios mínimos, ¿sale? Pero 10 años de trabajo nos daría de antigüedad 120 días. Ahora eso lo multipliquemos por 2 salarios mínimos. El salario mínimo está en 207 punto y fracción. 208. Bueno, en 208. ¿Sale? 208 por 2 y luego por los 120. Por 120. Ok. 67,200 pesos. Eso es lo que te pagan por concepto de antigüedad. Máximo. Por 10 años de trabajo. ¿Ok? Ok. Claro, si ya esas hay un tope. Como trabajador, claro, pues te suena ofensivo. Yo sí puedo entender muy bien esa parte donde dices, ¿cómo me estás cuantificando eso, no? Ay, ahorita la abogada
Me va a decir, bueno, sí hay otras partes que se pagan 20 días, sí, pero en términos generales estamos hablando de eso. Claro. ¿No? Y entonces son esas expectativas las que muchas veces dificultan resolver el conflicto. Perdón, aquí acoto tu comentario. Y a eso le sumamos que la ley dice que solo tienes derecho a una antigüedad hasta que cumples 15 años de servicio, ¿no? Si cumpliste 12 años, si cumpliste 10 años... 14.11 meses. Vaya, no es, ¿no? Digo, ese es el punto, ¿no? ¿Qué? O sea, si tengo 10 años laborando en la empresa, no tengo derecho a... La ley dice, ya eso es como parte de juicio, es decir, si se termina la relación laboral antes de los 15 años para una conciliación, pues es mucho el ánimo de las partes para pagar esa prima de antigüedad. La prima de antigüedad solo se tiene derecho hasta que se cumple 15 años, sí o sí, haya sido justificado o haya sido injustificado. Sí. Vamos a una pausa. Está muy interesante el conocer más de derecho laboral, que efectivamente el abogado nos hacía la referencia. Desconocemos mucho nuestros propios derechos, pero vamos a seguir con el tema después de este corte. Esto es De la mano con la justicia. Continuamos. ¿Te quedaste con dudas? Contáctanos en cabina 2222-737717 y 800-224-3000. Sigue escuchando De la mano con la justicia. Sistema de Información y Comunicación del Estado. Conectando Puebla. SICOM Radio te conecta con la cultura. Radio Cinema. Martes 11 de la noche. Martes 11 de la noche. SICOM Radio. Conectando Puebla. Ti tangi banish hani. Ti kwasunwa. Tinge etinga chungkini. Tinge eno eni. Ti tati onda shi. Kokan etinge esitao ti chasiame. Jeno eni. Nge ti kwaseni shini. Anda ti ala chushi shini. Nge tinga chungkini sitao ti chasinda nindi. Tisi chasi nish hai ngoi tangi iba. Kutisi kwaseni shi ngo chasi a. Chontani kwachashi. As ayakon eni. Ka shitinge Kuitwe eti si kwe hotio seti chasi a. Mesra shika ot ayakon eni ka shitinge esitao ti chasinda ni a. Mesra desetini 8 enero tinanno 2022. Metisi tejoe shatino endi alame. Kwake eti kwachashis ayakon ka shitinge etinga chunkini. Lako chonkasi nge jetisi a. Titinga awatsono a ansi. Ti kwachashichon taka shitinge etinga chunkini. Tisi nish hangiba la kutisi kwasheni shi gochasiame tishen www.ipi.puebla.gov.mx. Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Garantizamos conectividad para impulsar a las comunidades de nuestro estado. Por ello, hemos iniciado con la rehabilitación, conservación y reconstrucción de la red carretera, transformando con un gobierno presente. Puebla acelera. Mi nombre es Jesús Olivares. La última vez que le dieron una rehabilitación fue como por el 2012. No es lo mismo que vaya uno brincando a que ya esté parejo en el camino. Pues nos beneficia a todos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. SICOM Radio. Conectando Puebla. ¿Te perdiste la emisión? Consulta el podcast de La Mano con la Justicia a través de las redes sociales del Poder Judicial en Facebook y Twitter. Regresamos, esto es De la mano con la justicia, y por vía Facebook Manolo Bonilla dice: saludos al maestro Polo Uribe. Maestro, ¿qué tan conveniente es mediar y evitar el juicio hablando de beneficios económicos en favor del trabajador? Ok, gracias Manolo por estar atento aquí a la plática. Yo considero que sí es bueno buscar la conciliación, y ahí sí, insisto, es conciliación o mediación, las figuras son distintas. Siempre va a ser mejor conciliar, desde mi punto de vista, ¿no? Vamos a un ganar-ganar por ambas partes, ¿no? Evitar el conflicto y salir adelante, ¿no? ¿Cómo
sí me gustaría explicar más o menos cuáles son los parámetros de conciliación. Uh-huh. Es decir, tenemos, como hace un ratito lo mencionaba la abogada, tenemos prestaciones que son irrenunciables, ya devengadas, como pueden ser aguinaldo, ¿no? Vacaciones, prima vacacional, y está en juego la indemnización, que decíamos que son 90 días de salario, ¿no? ¿De dónde parte esto? ¿Cuál es casi siempre el criterio? Decir, ¿sabes qué? Vamos a 45 días y proporcionales. Más o menos ese es el parámetro, ¿no? Entonces, ahí le queda al trabajador y al patrón una situación que deben valorar mucho, ¿no? A ver, me voy a ir a un juicio, pensemos en el caso del trabajador, un juicio que puede ser muy largo, que puede ser muy desgastante y que además ahora solamente tengo 12 meses de salarios caídos, ¿no? Entonces, puede ser que ahí es necesario, ponderarlo, ¿no? Y por el otro lado, el patrón de decir, oye, tengo un riesgo ahí que puede ser, que se me puede convertir en algo, pues, mucho más caro, ¿no? Entonces, económicamente yo creo que es que es lo mejor si se llega a un acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces, pues, hay situaciones, pues, vamos a decirlo así, sentimentales, ¿no? Que con los trabajadores, y lo entiendo muy bien, dicen, oye, pues yo me llevaba muy bien, yo puse toda mi parte, ¿qué le pasa a ¿por qué me corre? Y ahí es donde ya no puedes, ¿no? Pero, desde mi punto de vista, creo que lo mejor es llegar a una negociación, a una conciliación y dar por concluido el procedimiento. Muy bien, hablábamos en el corte y dejamos el tema pendiente un poco de esto de la reinstalación, bueno, de lo poco que puedes recibir de antigüedad, en dado caso de pasar los 15 años, porque aparte ese es otro nuevo requisito del que nos estamos enterando. La reinstalación era una opción, había de 2 vías, a ver, para que nos volvieran a explicar. Sí, bueno, lo que comentaba aquí el abogado es que tú puedes optar por 2 opciones cuando te sientes que fuiste víctima de un despido injustificado. Optar por una reinstalación, es decir, que te regresen a tu fuente de trabajo en las condiciones en que venías prestando el servicio, o que digas, ¿sabes qué? Yo no quiero regresar, yo no quiero problemas y quiero que me pagues una indemnización de 90 días porque fui despedido injustificadamente. Es decir, no reuniste los requisitos que establece la ley para dar por terminada la relación de trabajo. ¿Cuál es la condicionante? Que la ley establece que si tú pides u optas por una reinstalación y el patrón se niega a reinstalarte, o una reinstalación de mala fe, hay muchas aristas, ¿no? Pero bueno, el patrón se niega a reinstalarte, entonces por haberse negado a reinstalarte te va a pagar 20 días de salario por cada año laborado, ¿no? Por ahí vienen los 20 días. Solo salvedad de si se negó a reinstalarte o fue una reinstalación de mala fe y demás, ¿vale? Si tú dices, yo ya no quiero eso y yo opto por una indemnización, pues solo se te va a pagar tu indemnización de 90 días, ¿no? A esos 2 supuestos se le van a agregar las prestaciones irrenunciables, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y demás, al menos por el último año laborado. Nosotros en el instituto, aquí hago como el paréntesis, nos decimos que somos un instituto de buena fe, sin fines de lucro. Es decir, nosotros en sí, pues protegemos y velamos porque los derechos laborales que hayan sido violentados, pues se rescinda o se compense un poco esa afectación que tuvo el trabajador, pero no busca una cuantificación mayor, no busca un fin de lucro para obtener ganancia y hacerse millonario, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros esa parte sí les va a tocar un porcentaje a ustedes porque es una defensoría gratuita. Exactamente, ¿no? Entonces, al ser nosotros un servicio de buena fe, un servicio público que lo que protege es eso, pues siempre le decimos al trabajador, oye, bueno, a ver, si la relación es esto, en términos de ley te corresponden tus proporcionales y demás, ¿no? Ahora, lo que señalaba aquí el abogado, que la conciliación, en una etapa de conciliación, pues establece que si de 90 días que establece la ley que te van a pagar, se empieza a cuantificar o negociar por 45 días. ¿Por qué por 45 días? Porque hasta ese punto ninguna de las partes tiene razón. Es decir, no se ha acreditado si fue justificado o injustificado. Nadie ha dicho, no tenemos una sentencia. ¿Quieres los 90 días? Pues llega hasta la sentencia en donde hayas ganado el juicio. Pero bien lo dice el abogado, es un volado para ambos, ¿no? Al patrón le puede resultar más caro, porque al final lo van a condenar a todo eso,
O puede también ser que lo absuelvan, ¿no? Que el trabajador no haya acreditado ni el despido, es más, que no haya acreditado ni siquiera la relación de trabajo, ¿no? Ajá, para empezar. Para empezar, ¿no? Entonces, que no haya acreditado ni siquiera la relación de trabajo y al patrón se le absuelve, ¿no? Entonces, por eso la conciliación sí es un punto de ganar y ganar para ambos, para que el conflicto no crezca, ¿no? Entonces, la mejor opción siempre será conciliar, para así promover esa cultura de la paz y mediante el diálogo solucionar el conflicto, ¿no? Claro. Y en el tema de los riesgos de trabajo, que sabemos que son una constante, en el caso en que ocurra un accidente de trabajo y la empresa no apoye a este trabajador con los gastos médicos, ¿qué sucede? Bueno, aquí es importante primero tener en cuenta que si hay un accidente de trabajo, el trabajador primero que nada debe estar afiliado al IMSS, ¿no? Al Instituto Mexicano del Seguro Social, y ser atendido médicamente o por cualquier cuestión que suceda a través del instituto, ¿no? Si ese es el ideal, y afortunadamente también yo percibo en los últimos años que ha ido en aumento el número de trabajadores que están inscritos en el IMSS, ¿no? Entonces, esto nos permite, pues, precisamente afrontar este tipo de riesgos, ¿no? Como puede ser, pues, cualquier accidente que haya, ¿no? En el trabajo, debe intervenirse a través del IMSS, tanto para la atención médica como si hay alguna cuestión de alguna incapacidad, ¿no? También la absorbe el IMSS. Aquí la cuestión es cuando el patrón no dio de alta a su trabajador en el IMSS. Ahí tenemos verdaderamente un problema, porque se surge otro tipo de conflictos, que hace un ratito lo comentaba la abogada, pues podemos tener un conflicto de esa naturaleza, y realmente aquí el trabajador entra en un riesgo enorme, muy, muy grande. ¿Qué tal si la discapacidad continúa para el resto de la vida? Tendría que tener una pensión, y eso solo lo puede dar el IMSS. Olvídate eso, piensa en la muerte del trabajador. Además. ¿No? O sea, en que el trabajador fallece dentro dentro de las horas de labor, y ahí, en su jornada laboral, fallece. Entonces viene un problema. Está en el IMSS, bueno, pues sus familiares, quien acredite que tiene derecho al pago de las prestaciones, pues ahí recibirán algo. Pero cuando no es así, ahí viene un problema. Y perdón, bueno, aquí lo importante de que los trabajadores los den de alta, porque no solo el patrón tiene el riesgo de pagar una indemnización y de todo gastos médicos y demás que genere el accidente o la enfermedad de trabajo, sino que además las multas que el propio IMSS tiene el derecho de cobrar al patrón por no haberlo dado de alta, y los capitales constitutivos que se les puede fincar, ¿no? También tenemos una pregunta por WhatsApp que dice: buen día, referente a la nueva ley que entra a partir del 1 de septiembre del año en curso, de 40 horas laborales, ¿aplica para todos los trabajadores y todas las empresas? Eso es importante porque hay personas que tenían ya establecidas 44 horas laborales, ¿no? Digamos 8 de lunes a viernes y mediodía los sábados, las 4 horas restantes. Bueno, Diego, desconozco si hayan hecho ahorita alguna modificación. Hasta ahorita la pregunta viene pegada con la de que ya no van a ser 6 días de vacaciones, sino 12 días obligatorios. O sea, es como lo mismo, y una jornada de 40 horas semanales. Ok, ya. Todavía por ley, hoy en día, hasta el día de hoy, en tribunales laborales, la jornada laboral son de 8 horas diarias, semanales estamos hablando de 48 horas, ¿no? Ordinarias, nada más. En un horario ordinario, ¿no? Si ya las vacaciones están actualmente en la última reforma, que se modificaron de 6 días el primer año a 12 días el primer año, y así de forma consecutiva se van sumando de 2 en 2 hasta completar 5, y ya de ahí otra vez cada 5 se aumentan 2, ¿no? Entonces, en jornada, en horario ordinario, solamente yo lo tengo entendido como de 8, semanal 48. Sí, mira, efectivamente está ya la propuesta de reforma de la reducción de la jornada, porque de hecho México es de los países que tienen las jornadas laborales más grandes, ¿no? O sea, para los que dicen que los mexicanos somos flojos, es todo lo contrario. Somos un pueblo muy trabajador, con una jornada muy extensa, y está esa propuesta de reducción,
¿no?, de reducción para que quede en 40 horas en lugar de 48. Ahí yo creo que, al menos lo que yo he visto, es que si se aprueba, lo que se hará es, yo creo que repartir esa jornada en toda la semana, como sucede muchas veces las personas que nada más trabajan de lunes a viernes todo el día y el sábado mediodía únicamente, ¿no?, donde trabajan un poquito más de tiempo de las 8 horas entre semana para poder disfrutar del descanso el sábado después de mediodía. Así es, pues da para mucho más el tema de derecho laboral, pero por hoy se nos ha terminado el tiempo. Agradezco al licenciado Leopoldo Uribe y a la licenciada Elizabeth Sánchez Cuellar que nos hayan acompañado este día. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gaby, buen día. Gracias, Moni. Nos vemos el siguiente lunes. El siguiente lunes aquí en De la Mano con la Justicia. Gracias. Que tenga buen lunes. SICOM Radio 105.9 presentó. Escuchaste De la Mano con la Justicia. No olvides contactarnos en la próxima emisión. De la Mano con la Justicia. SICOM Radio, conectando Puebla para todas y todos las 24 horas. Una señal que nace desde el Cerro Zapotecas, San Cristóbal Tepontla, con 10.000 watts de potencia. Estudios en Boulevard Atliscayot 1910, San Andrés Cholula, código postal 72810. Conectando a través de 8 estaciones de radio al estado de Puebla. Miembro de la Red México. XHCOM 105.9 FM, Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla. SICOM Radio. Conectando Puebla. Corte informativo. SICOM Noticias cada hora. Acompañado de su esposa Gabriela Bonilla, presidenta del sistema estatal DIF, el gobernador Sergio Salomón Céspedes inauguró el complejo educativo Niños Héroes de Chapultepec en el campo militar 25-E, ubicado en Oriental. Además, dio el inicio del ciclo escolar 2023-2024. Ante el bloqueo de carreteras, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a la ciudadanía a no realizar estos actos. También pidió a las diferentes autoridades a ser responsables de los hechos de acuerdo a sus funciones. Pidió a la Guardia Nacional mantener comunicación con el Estado ante las afectaciones que se generan en tramos federales. Por robo de vehículo con mercancía, la Fiscalía de Puebla cateó un inmueble en la capital poblana en donde había 385 cajas de huevo. El Ministerio Público recibió la denuncia por el hurto de un tráiler tipo caja seca cargado con 592 cajas de huevo. Después de las investigaciones, la unidad fue encontrada abandonada en la colonia La Resurrección, donde se ubicó parte de la carga. SICOM Noticias. Conectando Puebla. SICOM Radio te conecta con la sociedad. Sin barreras. Miércoles 10 de la mañana. Miércoles 10 de la mañana. SICOM Radio. Conectando Puebla. Un gobierno presente por la educación. A través de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, ponemos en marcha un programa para regularizar predios de planteles educativos mediante la expedición de títulos de propiedad. Infórmate en www.tierraypoblacion.puebla.gov.mx o llama 222-246-0270. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. SICOM Radio. Conectando Puebla. SICOM Radio 105.9 presenta. En Hablemos de Mujeres queremos